Muy buenas tardes y sean bienvenidos una vez más al canal de Programar. En esta ocasión vamos a estar viendo un tema que en realidad deberíamos de haber visto ya hace un tiempito atrás, pero como el canal no tiene un formato muy concreto, por así decirlo, o en realidad no quiero ser igual que quizás otros cursos, quiero abarcar algunos temas un poco extraños, por así decirlo. Me salté esta parte que me parece importante sobre los 4 tipos básicos de datos que podemos manejar. Hemos estado manejando algunos, creo que el entero y el char de momento. Pero bueno, la idea era hacer un ejercicio y que vean cómo son los 4 tipos básicos de datos y empezar a utilizar otros tipos de datos como pueden ser los arreglos, empezar a ver un poco de procedimientos y funciones. En fin, la idea era mirar un poquito eso. El ejercicio es simple, vamos a hacer un programa que va a utilizar la librería CRT. Declaramos 4 variables, edad de tipo entero, y acá tenemos un ejemplo, esto es un comentario. Básicamente podemos dejar líneas de comentario para explicar lo que hace o lo que representa. Un entero es un número sin coma. Luego viene un sueldo que es de tipo real, ya sería un número tipo 1000.5, alguna cosa así. Una frase que es de tipo string, ya si estás viendo este video, te gusta, dale like. Eso sería una frase básicamente, o sea un string más largo que lo que sería una letra, que ya sería un char, como el ejemplo de abajo, y doy el ejemplo de una L. Lo que hacemos en el programa principal es limpiar la pantalla, pedirle al usuario que ingrese la edad, leerlo, el sueldo, leerlo, la frase, leerlo, la letra, leerla, dejar un espacio y luego concatenar el mensaje completo para que el usuario lo vea. Vamos a ejecutarlo, si hay un error, bueno, bienvenido sea, edad, 32, sueldo, 1000.50. Vamos a usar el mismo número. Frase: si te gustan los videos, por favor, suscríbete. Sí, siempre tratando de menguiar suscriptores. Pero bueno, y una letra W. Entonces luego viene la concatenación, ¿sí? La edad de la persona es 32, su sueldo es... Y acá aparece en notación científica, ahora vamos a ver cómo se corrige eso. La frase que escribió es: si te gustan los videos, por favor, suscríbete. Y la letra ingresada fue la W. Le damos Enter, ahí estaba el Ricky esperando. La concatenación es esta que está acá. Vamos separando por coma y metiéndole las frases entre comillas que queremos que... Y luego las variables, pero el sueldo... los números reales en realidad hay que encerrarlos entre paréntesis y ponerle la cantidad de dígitos enteros que queremos que muestre y la cantidad de decimales que queremos que muestre también. Entonces volvemos a hacer otra vez la ejecución de esto, volvemos a poner 32, ponemos 2.000 pesos con 32 centavos, o sea nos aumentaron un poco el sueldo. Frase: gracias por ver el video. Y una letra Z, ¿sí? Entonces ahí vemos como la edad de la persona es 32, su sueldo es 2.000 con 32. La frase que escribió es: gracias por ver el video, y la letra ingresada fue una Z, ¿sí? Básicamente podría haber hecho varias impresiones, pero la idea era concatenar un mensaje largo y mostrar todos los valores en una sola línea, ¿sí? Eso es el ejemplo que quisimos mostrar acá, básicamente conocer los 4 tipos básicos de datos. Ahora nos vamos a meter un poquito más complicado, si se quiere. Vamos a empezar a ver arreglos, son los famosos vectores. Y vamos a ver también un poquito cómo se usarían con procedimientos y funciones para disminuir en el programa principal y dejar muy pocas líneas, incluso reutilizar ese código, que es la idea de la programación modular. Así que lo que vamos a estar haciendo es justamente un ejemplo de vectores, ¿sí? Entonces vamos a tomar nota, vamos despacio. Si necesitas revisar de nuevo el video, nada, rebobinalo, empezá de cero. La idea de estos videos es justamente eso, que los mires las veces que seas necesario hasta que lo puedas hacer por tus propios medios. Entonces vamos a hacer un programa que se va a llamar Vectores. Vamos a hacer uso de la librería CRT. Vamos a hacer una constante, hasta ahora no habíamos trabajado con constante, son variables que básicamente se les define de antemano la cantidad o el número, ¿sí? Vamos a poner acá para que tenga 4 tabulaciones, esto es algo mío, digamos, no afecta en nada, vamos a guardarlo, vamos a poner ejercicio 7,
Ya que estamos, creo que tengo que cerrar y volver a abrir, si no recuerdo mal. Vamos a probar. Y si no, bueno, no importa. Dejaremos 8 tabulaciones y después lo corregiremos. A ver, vamos a ver. Bien, 4. La constante, como les digo, es una variable, si se quiere, que a diferencia de justamente la variable, que es un contenido variable, es un número que ya es fijo, ¿sí? Entonces podemos poner, por ejemplo, cantidad o longitud. Podríamos poner longitud, tranquilamente. Longitud. Y le ponemos 10. Entonces ya, por ejemplo, en vez de escribir 10, escribimos longitud y básicamente sería lo mismo. O cantidad, vamos a poner cantidad por las dudas. Cantidad o tamaño. Bueno, tamaño no por el tema de la ñ. Vamos a dejarlo así de esta manera. Luego viene la parte de los tipos estructurados. En los tipos estructurados, que es con type, nosotros vamos a poder definir, por ejemplo, un vector, que va a ser igual a un array. Array es arreglo, donde se le especifica la cantidad. Siempre se empieza por 1, 2 puntos, y se le pone justamente la cantidad. Yo acá podría poner 10 o podría poner justamente cantidad. La idea de usar una constante es que si mañana necesito 20, con cambiarle solamente esto, ya automáticamente paso a tener un vector de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, en vez de tener que ir a cambiar en todos los lugares donde haya utilizado el 10. Esa es la idea de una constante. Entonces le vamos a decir que es de tipo entero, ¿sí? O sea, básicamente tenemos un vector de 10 posiciones de tipo entero. Un vector es como una porción de memoria donde los 10 números en este caso van a estar todos juntos. A diferencia de las variables, que uno define una variable y puede estar en una posición de memoria, otro en otra y así. En el vector no, se encuentran todos juntos. Tiene una longitud fija, no puede variar, por eso justamente tiene el tema de la constante y de la cantidad y lo definimos acá en tipo estructurado. Pero bueno, la idea es este tipo de datos que vamos a estar viendo hoy, que son los vectores. Vamos a empezar con un tema interesante que son los procedimientos y las funciones. Procedimientos y funciones básicamente son porciones de código, se llama programación modular. Vamos a estar haciendo como una especie de lo que antes hacíamos en el programa principal, ahora lo vamos a hacer en forma de procedimiento para supuestamente, la idea es que si yo eso lo repito, de alguna manera lo pueda llevar a otro programa donde básicamente está haciendo lo mismo y, o si lo tengo que usar en el mismo programa muchas veces, no tenga que escribirlo tanto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un procedimiento para inicializar nuestro vector. Entonces vamos a escribir la palabra procedure. Vamos a dejar un poquito así de espacio, por ejemplo, acá en la constante, ahí. No afecta en nada, simplemente es para que vean estéticamente, nada, un poquito de unas diferencias ahí. Vamos a entonces hacer la palabra procedure, significa procedimiento. Vamos a ponerle un nombre, inicializar vector, por ejemplo, ¿sí? Esto va a recibir por referencia, y se escribe la palabra var, un b de tipo vector. Acá va el nombre del parámetro, es b, y el tipo de dato, que es vector, que es esto que tenemos acá. Un parámetro básicamente es una variable local, que mientras el procedimiento viva, esa variable va a estar y luego va a desaparecer, ¿sí? Entonces vamos a hacer a su vez variables dentro de los procedimientos. Vamos a tener, por ejemplo, un i de tipo integer. Y vamos a hacer en el programa principal la inicialización. Para inicializar el vector, lo que vamos a hacer es un ciclo for, que ya lo estuvimos viendo en un video anterior. Vamos a hacer el i, que es nuestro índice, pero vamos a ponerle índice, para cambiarlo un poquito. Entonces vamos a ponerle el índice, arranca desde 1 hasta cantidad, ¿sí? Volvemos a hacer uso de nuestra constante, ¿sí? Entonces hacemos b, que es nuestro parámetro, acuérdense, en la posición i, y le vamos a asignar 2 puntos igual 0. Básicamente, como es un vector de enteros, lo que vamos a poner es todos ceros, ¿sí? Entonces vamos a ponerle en punto y coma. Con eso cerramos el procedimiento y con eso tenemos una porción de código que básicamente siempre inicializa un vector de n, digamos, posiciones, ¿sí? Siendo n, o mejor dicho, cantidad, la constante que determina cuántos van a ser. Vamos a hacer otro procedimiento más, ¿sí?
procedure. Esta vez vamos a cargar el vector con valores. Entonces de nuevo vamos a, por referencia, recibir otra vez un B de tipo vector. Acá no tiene que ser B, acá puede ser Walter, puede ser Jorge, puede ser lo que ustedes quieran, ¿sí? Como es un vector, le pongo B, incluso le puedo poner vec, le podría poner un vector, ¿sí? Le podría poner cualquier cosa, ¿sí? Es como definir una variable básicamente, pero bueno, es un parámetro. Entonces vamos a ponerle B de tipo vector. Vamos a hacer lo mismo, vamos a tener que hacer un índice justamente para recorrerlo de tipo entero. Vamos a hacer un begin. Y lo que vamos a hacer acá es limpiar la pantalla. A diferencia del otro que no necesitábamos limpiar porque no mostrábamos ningún mensaje, salvo que lo único que estamos haciendo es literalmente inicializarlo, ponerle todos ceros en sus posiciones, ¿sí? Este i, acá me equivoqué, acá no es i, acá es índice, ¿sí? Este índice, recuerden que empieza en 1 y termina en 10, o sea que va vector en la posición 1, 0, en la posición 2 y así. Va a ir guardando eso. Así que menos mal que me di cuenta de eso para corregirlo. Vamos entonces a limpiar pantalla. ¿Qué más podemos hacer? A ver, vamos a pedirle al usuario que ingrese los números. Para eso vamos a hacer un for. Índice, dos puntos igual, desde 1 a cantidad, do. Vamos a tener que hacer un begin porque acá vamos a pedir un valor y a su vez leerlo, ¿sí? Así que, a ver, espérenme un momento. Sí. Bueno, lo que hice en el ejemplo que estoy mirando justo es directamente no pedirle un valor y directamente asignarle la posición como valor. O sea, en la posición 1, un 1, en la posición 2, un 2 y así. Pero no, le voy a pedir 10 números a la persona. Entonces vamos a hacer al menos una vez. Después vemos si lo modificamos o no. Vamos a hacer un writeLine, ingrese un número. Y lo vamos a leer en readLine. Lo vamos a leer en el vector, en la posición índice, ¿sí? Ahí lo vamos a ir almacenando. La primera vez va a ser en la posición 1, en la 2 y así hasta terminar. Con eso estaríamos terminando el procedimiento también de... Creo que me está sobrando ese end, punto y coma, pero ahora lo voy a ver. Con eso estaríamos terminando el procedimiento de carga. Por último vamos a hacer un último procedimiento que sea imprimir los valores del vector. Entonces otra vez, procedure, imprimir vector. Con ese nombre luego lo vamos a llamar. Vamos a otra vez a pedir o a tener una variable de tipo vector. Pero esta vez sí pueden apreciar, no le estoy pasando por referencia al vector porque solamente lo voy a imprimir, no voy a modificarlo. Entonces ya no va la palabra var. Esto es un tipo, un parámetro por referencia, se llama, cuando básicamente yo como lo necesito modificar, ya sea para inicializarlo o para cargarlo, necesito modificarlo, por eso va por referencia. Cuando lo tengo que imprimir, como no lo voy a modificar y simplemente lo voy a recorrer para mostrar los valores, lo que hago es no pasarlo por referencia, sino por valor, que es como una copia básicamente de ese vector, ¿sí? Entonces vamos a hacer un índice otra vez, índice de tipo integer. Vamos a hacer el programa principal, un limpiar pantalla. Y luego vamos a recorrer. Vamos a recorrer nuestro vector. Entonces vamos a hacer un for, índice, dos puntos igual, desde 1 a cantidad, do. Y vamos a hacer un writeLine de el valor del vector en la posición. La posición creo que lleva acento, no creo, pero me parece que no se pueden poner acentos acá. Así que bueno, por el momento vamos a tener que obviarlo. En la posición índice, recuerden, acá estamos concatenando, es dos puntos y ¿qué vamos a mostrar? Vector, o B, mejor dicho, en la posición índice justamente, ¿sí? Entonces esto va a imprimir el vector en la posición 1 es
o el valor en realidad, no, claro, el valor, perdón, el valor del vector en la posición 1 es 10, por ejemplo, el valor en la posición 2 es 50, y así dependiendo de los números que nosotros hayamos ingresado. De esa manera lo leemos, mejor dicho, perdón, lo imprimimos por pantalla, y podríamos hacer un write key para, digamos, que el usuario presione una tecla. En la carga y en la inicialización por ahí no lo necesitamos. Y luego vamos a hacer algo, bueno, vamos a obviamente a cerrar ese procedimiento. Y ahora vamos a hacer algo que vimos en el video anterior, que es un menú. Para eso vamos a utilizar ya las variables del programa principal. Vamos a hacer una opción de tipo entero, ¿sí? Esa va a ser la opción que va a ingresar el usuario por teclado para entrar a los diferentes procedimientos. Luego vamos a hacer un vector, por ejemplo, un vector de tipo vector. Este es el nombre de la variable, recuerden, y el tipo de dato. Acá, obviamente, todo lo que son variables le pueden poner el nombre que quieran. Por eso lo estoy cambiando, por eso lo puse acá con B. Después acá lo puse como un vector. O también podría poner vec. O bueno, traten de ser lo más concreto o lo más preciso con el nombre de las variables. Siempre ayuda mucho. En el begin vamos a hacer un repeat para ver un menú, justamente que fue lo que vimos en el video anterior. Vamos a limpiar la pantalla. Vamos a poner un writeLine. Ingrese. Bueno, no, directamente vamos a ir a las opciones. 1. Inicializar vector. ¿Sí? Eso va a llamar al procedimiento de inicializar. 2. Cargar vector. ¿Sí? Podríamos cargar e inicializarlo, pero bueno, la idea es que tenemos 3 opciones en el menú. Cargar vector. 3. Vamos a imprimir vector. De hecho lo hicimos a propósito para poder utilizarlo, como le digo, varias veces. Ahora lo vamos a ir viendo. Y con el 0 vamos a salir, por ejemplo. Entonces vamos a hacer un writeLine 0 y vamos a salir. Perfecto. Ahí tenemos todo. Entonces ahora vamos a dejar una línea en blanco, como bien vimos en el video anterior también. Vamos a pedirle al usuario que ingrese un valor. Ingrese una opción. Bueno, ingrese una opción, ¿sí? Tampoco vamos a hacer. Vamos a leer esa opción, que justamente la variable se llama así, opción. Y luego vamos a hacer un case, que también lo vimos en un video, que es un tipo de condicional, donde vamos a evaluar el valor de justamente opción. Y lo que vamos a hacer, dependiendo del valor que ingrese, por ejemplo, si ingresa el 1, vamos a llamar al procedimiento que inicializa el vector, que si recuerdan se llama inicializar vector, se llamaba, y recibía como parámetro un vector. El vector que le vamos a pasar es el que definimos acá en el programa principal. Entonces, un vector. Básicamente, un vector, que es la variable global, cuando llega el procedimiento, se ve representado por B, ¿sí? Que es lo que nosotros pusimos, por ejemplo, acá. Básicamente, dentro del procedimiento, un vector está representado por ese parámetro. Y como está por referencia, cuando cambie el valor, no lo va a retornar. Entonces, por eso después lo vamos a poder imprimir y demás. Bien, segunda opción, cargar vector. De nuevo, otra vez, un vector. Y por último, si ingresa el 3, vamos a imprimir vector. ¿Sí? Son los 3 procedimientos que definimos anteriormente. Luego salimos, repetimos hasta que la opción sea igual a 0. Opción igual a 0, eso le dijimos ahí en el repeat, y hacemos un end. Repasamos un poquito el código, vamos a ver y luego lo vamos a ejecutar. Tenemos el programa, la librería CRT, la constante que define la cantidad de elementos que va a tener el vector. Entonces después tenemos el tipo estructurado, que es el vector en sí, que es un array de 1 hasta la cantidad. Por defecto es 10 acá, pero como ya les mostré, puedo modificar acá y poner 30 y se modifica en todo el programa. De hecho vamos a ponerle 5
para que no sea tan largo la carga ni nada de eso. Y luego de última podemos hacer también el ejemplo con 10. Después tenemos un procedimiento que lo inicializa. Básicamente recibe por parámetro un vector, tiene un índice, lo recorre y le pone 0 en todas las posiciones. Luego tenemos la carga del vector, que básicamente le pide al usuario que ingrese un número y lo va guardando en el vector, en las diferentes posiciones. Y luego tenemos el imprimir vector, que básicamente lo recorre y nos muestra qué valor tiene. Por último tenemos el programa principal, que lo que tiene es un menú, donde le va mostrando las opciones al usuario y básicamente va llamando dentro del case a los diferentes procedimientos que nosotros definimos anteriormente. Guardamos, vemos si tenemos algún error. Genial, tenemos un error, vamos a ver cuál es. Expresión ilegal. Procedure. Imprimir vector. A ver, déjenme repasar. Procedure. No, evidentemente debe ser que acá me está sobrando posiblemente o me está faltando, mejor dicho. A ver, puede ser que me esté faltando un end punto, a ver. Porque claro, yo tengo el end del begin, se cierra con el punto y coma, el end del for y luego el end del procedimiento. Debe ser ese el error, vamos a ver si era eso. Y si no, bueno, iremos viendo. Genial, era ese el problema. A veces, ahora parece sencillo, pero al principio me costaba y bueno, son cosas que uno va aprendiendo en la medida que va practicando, ¿sí? Inicializamos vector, o sea que apretamos el 1. No pasa nada en teoría, ¿sí? Ingresa en el procedimiento y como es el repeat está esperando que hasta que pase el 0 nos sigue mostrando el menú, limpia todo y nos vuelve a mostrar el menú. Ahora, si yo imprimo, tengo las 5 posiciones en 0, ¿sí? Eso era lo que hacía supuestamente el inicializar. Ponía un 0 en todas las posiciones. Genial. Son 5 posiciones porque recuerden que cantidad estaba en 5. Si quieren ponerlo de 10, pónganlo de 10. Ahora cargamos y empezamos a poner números. Por ejemplo, 50, 40, 30, 20 y 10. Imprimimos y tenemos 50, 40, 30, 20 y 10. ¿Sí? Incluso lo podemos inicializar otra vez. Podemos volver a imprimirlo, va a estar todo otra vez en 0. En fin, vamos haciendo todo este procedimiento hasta que ponemos un 0 y salimos. Vimos procedimientos, tipos de datos en el primer ejemplo. Vimos vectores. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver, para ir terminando y que no se nos haga tampoco muy largo, porque, bueno, la idea es que sean, si bien pocos videos, la idea es que también podamos pasar a otro lenguaje en realidad en algún momento. Vamos a ver, por ejemplo, podríamos ver una función incluso también, porque vimos procedimientos pero no vimos funciones. Tengo un video en el canal donde justamente hablaba sobre ese tema, sobre lo que son los procedimientos. De hecho, vamos a hacer el mismo ejemplo que hice aquella vez en el canal, que bueno, es un video bastante viejito, pobrecito, está ahí, pero tiene muy buena aceptación por parte de la gente y por eso es que decidí volver a mis raíces y hablar un poquito sobre Pascal. Vamos a hacer entonces el programa, que creo que es ejercicio 8. Vamos a hacer un procedimiento y una función. Creo que es el 8. Ahora vamos a guardar y vamos a confirmarlo. Sí, correcto. Ejercicio 8. Muy bien, vamos a hacer entonces uso de la librería CRT. Vamos a hacer directamente el procedimiento. Vamos a hacer un procedimiento que se llame suma. Lo que hace es recibir dos valores, uno por valor y otro por referencia. Entonces vamos a poner valor 1. Uso el camel case, que es esto de si son dos palabras, la segunda ponerla con mayúscula. Eso es no te lo exige Pascal, pero normalmente en casi todos los lenguajes de programación se utiliza esa forma de escribir. Es una buena práctica. Aparte intento que las variables o los parámetros sean lo más representativo posible. Entonces vamos a hacer un valor de tipo entero. Y vamos a hacer un segundo valor, pero este va a ser por referencia, de valor 2. Que también va a ser un entero. Básicamente lo que va a hacer esto es recibir los dos, hacer un begin,
No vamos a necesitar variables porque básicamente nuestras variables son nuestros dos parámetros. Y lo que vamos a hacer es valor 2, 2 puntos igual, a valor 1 más 1. ¿Sí? Así de simple era el ejercicio, no era muy complejo. La idea es que básicamente mostrar que, bueno, este se modifica y este no. Vamos a hacer entonces una función ahora. La palabra es function. Vamos a hacerle multiplica, se llama. Y lo que hace es recibir otro valor, o sea, valor 2 si se quiere, o valor 3. Pero sí, la idea era que recibía como el mismo valor, así que vamos a ponerle valor 2. Pero en realidad este nombre, acuérdense que es relativo, digamos, no puede ser cualquier nombre. De hecho, vamos a ponerle valor 3. Para que se vea que justamente es cualquier nombre, ¿no? Y no tiene por qué seguir. La variable, la función lo único que tiene es que en el nombre de la función va a retornar el valor. Y si yo lo que voy a hacer es multiplicarlo, no necesariamente tendría que ser un real. En realidad tendría que ser un entero, ¿sí? Porque si yo multiplico por un número, en este caso lo voy a multiplicar por 2, así que básicamente si yo un entero lo multiplico por 2, no tengo por qué retornar un número real. Al contrario, voy a retornar justamente un entero. Entonces lo que vamos a hacer en el begin es hacer, recuerden, cómo se devuelve en el nombre de la función, es el nombre de la función, 2 puntos igual, a el valor del parámetro, valor 3, esto sí, respeten el nombre que le hayan puesto en el parámetro, por 2. Sí, ese era el ejemplo que había hecho en su momento. Luego vamos a ir al programa principal. De hecho, podríamos hacer un comentario acá. Programa principal. Sí, ahí tienen un comentario. Y lo que vamos a hacer es definir 3 variables. ¿Qué variables necesito? Valor 1, valor 2 y multiplica básicamente, que es el que de alguna manera va a retornar la multiplicación. Entonces vamos a hacer, le puse valor, esta vez lo voy a poner con número, valor 1, valor 2 y, por ejemplo, resultado de tipo entero. ¿Sí? 3 variables de tipo entero, pues los 3 son enteros, multiplica de entero. Valor 1 y valor 2 también son de tipo entero y valor 3, pero valor 3 es lo mismo que básicamente valor 2 o 1, digamos, lo que hago es ponerle un nombre, pero no es que sea un valor diferente, es algo que recibe por parámetro y nada más. Hacemos un begin, limpiamos la pantalla, luego vamos a hacer un writeLine, que recuerden es para mostrarle un mensaje al usuario, ingrese un valor. Lo vamos a leer, readLine, en valor 1. Luego vamos a ingresar otro número. Ingrese otro número. Lo vamos a leer en valor 2. O almacenar en la variable valor 2. Y primero podríamos incluso inicializarlos. Entonces podríamos poner valor 1. 2 puntos igual 0. Valor 2, 2 puntos igual 0. Y resultado también, eso es una buena práctica, porque no sabemos en esa posición de memoria qué valor hay. Puede haber una basura, entonces estaría bueno inicializarlos en 0 por las dudas. Aunque cuando los leemos básicamente es como asignarle un valor, pero bueno, por si las moscas. Vamos a imprimir primero los valores. Bueno, pero sí, en sí es lo que acaba de ingresar el usuario. Pero bueno, vamos a imprimir los valores. Los valores ingresados... No, el valor 1 es... Y recuerden, valor 1. Vamos a hacer otra vez el valor 2 es... Y justamente vamos a imprimir valor 2. Luego vamos a llamar al procedimiento. El procedimiento se llama simplemente con su nombre, como lo vimos en el ejemplo anterior. Vamos a hacer suma
y recibe los dos parámetros, que es valor 1 y valor 2. Recuerden que suma básicamente no imprime nada y retornaba el valor de la suma, acá está, en valor 2. O sea, en valor 2, así que básicamente lo que tengo que hacer es imprimir ese valor y ver cómo se modifica. Dejamos un espacio, nuevamente, que creo que arriba no dejé ningún espacio, lo voy a dejar para que se vea un poquito más bonito. Acá tendría que dejar un espacio. Muy bien. Y vamos a volver a imprimir las variables. Valor 1 no se modifica. De hecho, tendría que copiar y pegar ese mensaje, pero bueno, lo voy a volver a tipear. Con otro tipo de programas, tipo Sublime Text, Visual Studio Code, esto sería mucho más fácil. Pero estamos usando el editor que trae por defecto el Free Pascal. El valor 1 es, de nuevo, coma, valor 2, valor 1. Luego, otra vez, Rayline. El valor 2 es, y ahora vamos a ver cómo se modificó dentro del procedimiento. Ya no va a valer lo mismo que habíamos ingresado nosotros, porque va a ser justamente el valor 1 más 1. ¿Sí? Ya no importa el valor que hayamos ingresado antes. Vamos a volver a limpiar la pantalla. Y por último, limpiar la pantalla no, dejar un espacio, un carácter vacío. Y vamos a hacer uso de la multiplicación. Entonces tenemos la variable resultado, que es igual al nombre de la función, multiplica, que recibía supuestamente el valor 3, pero bueno, le podemos pasar cualquiera de los dos, ya sea el 1 o el 2 o incluso ambos, pero no a resultado. Ya ahí, de hecho, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Podemos hacer, llamarlo 2 veces a la función. Podríamos llamarlo 2 veces, incluso, sí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. No vamos a definir resultado. Directamente vamos a imprimir el valor llamando a la función dentro del mismo write. Entonces vamos a hacer writeLine. Vamos a hacer el valor 1 luego de entrar en multiplica es, y vamos a hacer multiplica, que hacía básicamente lo multiplicaba el valor por 2. Multiplica y ponemos valor 1, ¿sí? Entonces ahí deberíamos de ver supuestamente el valor 1 multiplicado por 2. Y luego vamos a hacer otro que sea lo mismo. Esa es la ventaja de la programación modular, que no tengo que volver a escribir el código, directamente llamo al procedimiento o a la función y lo puedo reutilizar muchas veces. El valor 2 luego de entrar en multiplica es, y justamente lo mismo, multiplica valor 2, ¿sí? Y luego vamos a hacer un write para ver todos los resultados y un end punto. Guardamos esto. Hacemos un run, vemos si tenemos un error. Resultado. Bien, claro, lo estoy inicializando en 0 y ya no existe, así que ya no es necesario. Vamos corrigiendo los errores. Run. Bien, ingreso un valor, 10. Ingreso otro valor, 20. Los dos valores son 10 y 20. El valor 1, recuerden, es 10. El valor 2 se reemplazó, porque cuando entró al procedimiento el segundo era por referencia, entonces básicamente pisó el 20 y le puso valor 1 más 1. Entonces 10 más 1 son 11. El valor 1 luego de entrar en multiplica es 20, porque recuerden que era 10 por 2, 20. Y el valor 2 luego de entrar en multiplica es 22, porque es 11 por 2. Ya no es 20 por 2. Creo que con este ejemplo atamos un montón de cabos, porque vimos, como les digo, tipos de datos básicos. Tipos o sea, el vector, vimos procedimientos y funciones. Nos quedaría ver registros, vector de registros, alguna que otra lista, pilas, colas, digamos, pero la idea, como les digo, es hacer videos bastante rapidón en lo que es Pascal, para después pasar a otro lenguaje como puede ser Python, Java, C++,
JavaScript o lo que más o menos tenga, aunque hay un montón de canales muy interesantes para ver y que se pueden recomendar, de gente que son muy talentosa, que ha hecho muchos videos tutoriales, la verdad, pero muy pocos se dedican a la parte de Pascal. Yo decidí dedicarme a Pascal porque, si pueden observar el código, es prácticamente un pseudocódigo, pero en inglés. En inglés a media, porque tiene alguna palabra, var en vez de variable, begin en vez de hacer, writeline en vez de imprimir, readline en vez de leer, se llama readline, procedure en vez de procedimiento, function en vez de función, program en vez de programa, en fin, como ven, es un pseudocódigo, pero que prácticamente con un poquito de práctica cualquiera lo puede sacar. No es que sea algo restrictivo el tema del inglés. Así que bueno, gente, si les gustó el video, por favor suscríbanse, denle like, compártanlo y nos vemos en un siguiente video tutorial.